Autonombrado como presidente vitalicio, señor de todas las bestias de la tierra y peces del mar y conquistador del Imperio Británico en África, Idi Amin es una de las personalidades más extravagantes y condenadas de la historia reciente africana. De soldado al servicio de la corona británica en Uganda a feroz presidente que expropió y expulsó a británicos y demás extranjeros del país, su recuerdo es uno de violencia y conflictividad. De ser leal a Occidente e Israel, pasó a servir a Libia y a la Unión Soviética mientras la economía de su país se hundía. Una figura enigmática que hoy vamos a conocer. Les habla Reinaldo Carrillo, esto es La Nueva Enciclopedia y los invito a dejar sus comentarios, a darle me gusta al video, a compartirlo con sus conocidos y que nos apoyen en nuestro Patreon que pueden conseguir debajo en los comentarios. Oriundo de una familia perteneciente a las etnias orientales, Idi Amin nació en la ciudad de Koboko, una provincia del Nilo Occidental en Uganda. Los registros históricos no precisan la fecha exacta de su nacimiento, pero los historiadores afirman que fue alrededor del año 1925. Su padre, Andreas Nyabire, era miembro de los Kakwa, una pequeña tribu islámica establecida en distintas regiones de Uganda, Sudán y el Congo, mientras que su madre, Asa Ate, pertenecía a la etnia de los Lugbara. Poco después del nacimiento de Idi, sus padres se separaron, mientras que él y su madre se mudaron a Lugasi, Uganda, cerca del lago Victoria, donde fue criado en una región agrícola. Amin se dedicó principalmente a cuidar cabras y a trabajar en los campos, recibiendo una escasa preparación académica, donde obtuvo la aprobación nada más hasta el cuarto grado. Su asistencia a la escuela fue esporádica, variando con la capacidad de sus padres para poder pagar las cuotas de estudio. A pesar de recibir una crianza en un ambiente lleno de carencias y condiciones de pobreza, Idi Amin quería superar esa situación y tenía como primer objetivo ingresar al ejército. Uganda era una tierra donde hacían vida múltiples grupos en los que la identidad étnica y tribal tenía mucha importancia. En la zona de los Grandes Lagos se fueron formando desde el siglo XIV diversos reinos. Entre ellos destacaba el reino de Buganda, de donde Uganda saca su nombre. La región que agrupaba estas etnias fue colonizada por británicos durante el siglo XIX y en 1890 el reino de Buganda y demás reinos y pueblos de la zona son formalmente agrupados de forma negociada bajo el protectorado británico de Uganda, gobierno bajo el cual nace el protagonista de nuestra historia. Hay historiadores que consideran que el joven ugandés pudo haber prestado servicios en Birmania durante la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, no hay pruebas claras de ello. Lo que sí se sabe es que en 1946, un año después de finalizada la guerra, a la edad de 21 años se unió al regimiento africano del Ejército Colonial Británico, conocido como los Rifles Africanos del Rey, donde inicialmente sirvió como asistente de cocinero. Era un hombre alto, muy robusto y experto en el uso de la fuerza, donde gracias a su determinación no tardó en ser ascendido dentro de las fuerzas militares. En sus años como recluta, Amin impresionó a sus superiores por su condición física, donde destacó por ser un buen nadador, jugador de rugby y boxeador. Ganó el campeonato de boxeo de peso pesado de Uganda y ostentó el título durante 9 años sucesivos. Sus 1.93 metros de altura y más de 100 kilogramos de peso fueron un importante respaldo para ello. Más tarde, en 1949, con 24 años de edad, Idi fue ascendido a cabo y participó en un grupo de expediciones contra los ladrones que acechaban las aldeas en el norte de Uganda. Fue reconocido por los altos mandos militares por ser un soldado habilidoso y particularmente entusiasta, pero también se hizo popular gracias a su frialdad para la violencia. Prueba de ello es que sus superiores empezaron a buscarlo para que formara parte de los interrogatorios que hacían a enemigos o sospechosos. No obstante, la brutalidad excesiva que mostraba Idi durante estos interrogatorios hizo que estuviera cerca de ser destituido en varias oportunidades. Ese mismo año fue enviado a Somalia por los Rifles Africanos del Rey para luchar contra los rebeldes Shifta, y en 1953 una vez más luchó del lado de los británicos durante la represión al grupo de rebeldes Mau Mau en Kenia. Según los informes de aquella confrontación, Amin, quien se destacó por ser un entusiasta jugador de rugby, describió la caza de los Mau Mau como el mejor entrenamiento físico que un futbolista podría tener.
Para 1959 alcanza el rango de sargento mayor, el puesto más alto que un soldado negro podía alcanzar bajo el dominio colonial, lo que lo lleva a ser parte de su entrenamiento militar en Stirling, Escocia. Para el año 1961, Idi se convertía en uno de los 2 primeros ugandeses en ser oficial comisionado cuando fue ascendido a teniente. Pero un año después, dio las primeras señales de que su capacidad para la violencia se podía salir de las manos y su personalidad reservada empezó a verse como peligrosa. Para el año 1962, al mando de las tropas de los rifles africanos del rey, llevó a cabo la llamada Masacre de Turkana, una operación que tenía como objetivo controlar el robo de ganado por parte de los miembros de las tribus en la región de Turkana, en Kenia. Sin embargo, la violencia perpetrada fue de tal nivel que las quejas de los aldeanos llegaron al alto mando británico en Nairobi, y quedó en evidencia que las víctimas de la masacre habían recibido muy malos tratos, habían sido golpeadas hasta la muerte y en algunos casos enterradas vivas. Se sabe que Idi Amin solía disfrutar de aplicarle castigos a sus rivales. No obstante, los crueles tratos llevados a cabo en Kenia por parte de Idi no fueron sometidos a consejo de guerra debido a que Uganda se encontraba en vísperas de la independencia. Desde hace décadas emergían movimientos independentistas en Uganda y durante esos años habían ganado más fuerza que nunca las negociaciones con Gran Bretaña para la independencia. Estando al tanto de sus feroces acciones, las autoridades británicas encabezadas por el gobernador Sir Frederick Crawford y el líder del Congreso Popular de Uganda, Milton Obote, decidieron que Amin no fuese procesado. Obote se limitó a criticarlo públicamente y dispuso que recibiera más entrenamiento militar en el Reino Unido. Después de más de 70 años bajo el dominio británico, Uganda finalmente obtuvo su independencia el 9 de octubre de 1962. Se celebraron así las primeras elecciones y Milton Obote se convertía en el primer ministro de la nación y el antiguo rey Mutebi Mutesa II se convertía en el presidente del gobierno. Ese mismo año, en el Uganda independiente, Amin es ascendido a capitán y en 1963 recibe el rango de mayor, además de ser seleccionado para participar en el curso de comandantes en la Escuela de Infantería de Wiltshire en Gran Bretaña. A pesar de su falta de instrucción académica, Idi demostró ser uno de los comandantes militares más capaces de Uganda. De allí en adelante, la carrera militar de Idi Amin se posicionó en las altas esferas de poder del país, luego de establecer una estrecha asociación con el primer ministro Obote. Para 1964, Amin fue nombrado subjefe del Ejército y de la Fuerza Aérea de la Nación con el rango de coronel, fortaleciendo su influencia en Uganda. A su vez, empieza en el país una disputa entre los partidarios de un Estado centralizado y los que estaban más a favor de una federación con mayor papel de los reinos tribales locales. Sumado a esto, 2 años más tarde, en 1966, Obote y Amin fueron denunciados por haber estado implicados en un caso de contrabando de café, oro y marfil fuera de la República Democrática del Congo. Ante un llamado de investigación por parte del presidente de Uganda y antiguo rey Edward Mutebi Mutesa II, quien calificó de ilegal la acción del primer ministro, Obote decide despojar al presidente de sus cargos, suspender la Constitución y se instala como presidente ejecutivo. Al año siguiente proclama la República y se abolen los reinos tradicionales. Luego de hacerse con el poder total de Uganda en febrero de 1966, el líder ugandés Obote puso a Amin como su mano derecha y le concede además el mando total de las Fuerzas Armadas, mientras que en el año 68 lo asciende a general de división. Amin cada vez tenía más control de las Fuerzas Armadas y de forma oculta le inundaba la idea de hacerse con el control del país. Fue así como tomó la decisión de empezar a reclutar y promover a personas que le serían leales dentro de las filas del ejército, especialmente de la región del Nilo Occidental. A su vez se apoyó en los recursos obtenidos del contrabando y del suministro de armas a los rebeldes del sur de Sudán, a quienes estaba apoyando. Estos movimientos empezaron a quebrar la confianza entre ambos y Obote empezaba a dudar de la lealtad de su mano derecha, Amin. Para 1969,
Las divisiones sociales y étnicas en Uganda se profundizaron hasta el punto en que el gobierno Obote se volvió más dependiente únicamente de las Fuerzas Armadas como sostén para mantener su poder. Para ratificar el orden, grupos militares se movilizaron contra sindicatos, cooperativas de los pueblos, contra los ladrones de ganado, contra los militantes de la oposición y contra los estudiantes. El presidente ugandés también se encargó de dividir el ejército en dos facciones de acuerdo con líneas étnicas. Las estructuras de las tropas de Milton Obote se formaban de soldados nilóticos, es decir, en su mayoría de las etnias de Acholi y Lango, mientras que por su parte Amin contaba en sus filas con miembros predominantemente de las etnias del Nilo Occidental, especialmente aquellos que provenían de Sudán. Ante la hostilidad y las tensiones que existían entre ambos, el presidente ugandés intentó limitar la base de poder de Amin, degradando su cargo dentro del ejército. Idi Amin, por su parte, se convenció de que estaban tratando de neutralizarlo. Como consecuencia del creciente control dictatorial de Obote y su impopularidad entre el pueblo ugandés, Amin se preparó para que cualquier toma del poder de su parte lo hiciera ser visto como una suerte de libertador popular. Justo antes de viajar a Singapur, en enero de 1971, para asistir a una conferencia cumbre de líderes de la Commonwealth, el presidente Obote, en medio de estas pugnas de poder, denuncia a Amin y le pide explicaciones por 2.5 millones de libras esterlinas que habían sido gastadas por el ejército. Pero ante lo que parecía un inminente arresto en su contra por malversación de fondos, Idi Amin decide dar sus explicaciones poco después, aunque no eran las explicaciones que Obote esperaba. Mientras Obote se encontraba en Singapur, Idi Amin responde con un golpe de Estado. Sin mayor resistencia, asume el control de Uganda y se declara presidente el 25 de enero de 1971. Inicialmente, sus acciones fueron aplaudidas por parte de la opinión pública, dentro y fuera de sus fronteras, que veían con buenos ojos el que hubiese derrocado al régimen de Obote, que era visto como tiránico. La liberación de muchos presos políticos y la decisión de Amin de permitir que el cuerpo del antiguo rey Mutesa II regresara de Inglaterra para poder ser enterrado con todos los honores fueron medidas populares en su momento. Occidente fue su más firme aliado en su primer año de gobierno. Además, la policía secreta de Uganda fue disuelta, pero al mismo tiempo, Amin se encarga de ir formando los denominados escuadrones de la muerte, su propia policía para perseguir a los seguidores de Obote y erradicar cualquier peligro que pudiese desestabilizar las aspiraciones de su mandato, especialmente de las etnias que buscaban sacarlo y que buscaron sacarlo del poder en distintos momentos durante su mandato. Entre las fuerzas de seguridad interna que conformó se encuentran la Unidad de Seguridad Pública y la Oficina de Investigación del Estado. Junto con la Policía Militar, las organizaciones creadas por el líder ugandés fueron causa de temor en todo el país por su persecución, represión y neutralización de disidentes y grupos étnicos adversos. Hubo notables miembros de la sociedad ugandesa que pagaron con su vida ser vistos como enemigos, como un antiguo primer ministro y jefe de tribunales ugandés, un arzobispo anglicano, el antiguo director del Banco Central de Uganda, un vicerrector universitario y 2 ministros de su propio gabinete. El Hotel Nile Mansions, ubicado en Kampala, la ciudad capital, se hizo popular como el centro de interrogatorios y tratos crueles de Amin durante su régimen. Sus extremas precauciones pronto se convirtieron en la paranoia desatada que desarrollan algunos gobernantes. Y cuando los excesos de su gobierno salieron a la luz, la euforia con la que fue recibido pronto se transformó en miedo e incertidumbre. Y aunque prometió que estaría provisionalmente en el cargo mientras se realizaban elecciones libres, dicha promesa nunca se llegó a cumplir. Para 1972, el expresidente Milton Obote, quien se había exiliado en Tanzania, intenta recuperar el control del país por medio de un golpe militar, pero no tuvo éxito. Sus partidarios pertenecían a los grupos étnicos de Acholi y Lango, a quienes Amin consideraba enemigos por el poder. Posteriormente, tras el intento fallido de golpe, Amin ordena la ejecución de cientos de estos oficiales y soldados dentro de sus cuarteles y responde también bombardeando ciudades de Tanzania. Cuando surgieron las noticias de las primeras ejecuciones dentro de los cuarteles,
Muchos asumieron que el derramamiento de sangre se limitaría únicamente al ejército, pero no fue así. Y los castigos se extendieron a miles de civiles de esos grupos étnicos a los que pertenecían estos oficiales y Obote. Al finalizar su primer año en el cargo, las fuerzas de seguridad de Idi Amin habían acabado con la vida de aproximadamente 10.000 ugandeses. Durante los siguientes años, decenas de miles más se convirtieron en víctimas de su gobierno, mientras que otros buscaron refugio en los países vecinos o se escondieron en Uganda. De acuerdo con la agencia P, los cadáveres fueron tantos que tuvieron que ser arrojados al río Nilo porque no había suficientes tumbas. En reiteradas ocasiones, Idi ordenó ejecuciones públicas televisadas de individuos que eran considerados como una amenaza o simplemente que él sintiese que conspiraban contra su régimen. Amin también asumió en 1972 una política que llamó la guerra económica, expropiando masivamente los negocios de asiáticos y europeos para repartirlos a sus seguidores. Igualmente ordenó la expulsión de la población de origen asiático de Uganda, que era parte de una importante clase empresarial indo-oriental que ascendía entre 50 y 70 mil personas, y les dio 90 días para abandonar el país, lo que provocó un fuerte deterioro de la economía cuando la industria, la agricultura y el comercio se vinieron abajo sin los recursos y los gerentes adecuados para su manejo. Ese año también rompió relaciones diplomáticas con Gran Bretaña y nacionalizó 85 compañías británicas. Esto fue seguido de la expropiación de extensas tierras, incluidas más de 5.600 empresas, fábricas y granjas, además de 400 millones de dólares estadounidenses en bienes personales. Luego expulsó asesores militares israelíes que lo habían apoyado y se convirtió en un crítico abierto de Israel, rompiendo así relaciones con dicho país que había sido uno de sus aliados más cercanos al inicio. Idi acusa al gobierno israelí de alterar el orden en Uganda. Por esta razón también ordena a todos los israelíes que abandonasen el país. Estas acciones le valieron una mala imagen a nivel internacional y llamó la atención de los medios de comunicación extranjeros sobre las condiciones de vida del pueblo de Uganda. Frente al occidente anglosajón, que empieza a ver sus intereses amenazados en esta región, Idi empieza a romper lazos y establecer vínculos más estrechos con gobiernos como los de la Unión Soviética, Arabia Saudita y Libia, que se encontraba gobernada por Muammar Gaddafi. Sumado a todo esto, Amin recibe una considerable atención internacional en 1976 cuando permite que células revolucionarias de palestinos y de Alemania Oriental utilizaran el aeropuerto de Entebbe como una base para retener a un grupo de rehenes de un avión de Air France que habían secuestrado en Israel. Amin afirmaba que estaba tratando de negociar la liberación de los pasajeros, pero distintos indicios sugerían que más bien estaba colaborando con los secuestradores palestinos. Seguidamente, la medianoche del 4 de julio de 1976, luego de un sorpresivo ataque perpetrado por los escuadrones israelíes, los rehenes fueron rescatados. No obstante, la falta de explicación por la muerte de Dora Bloch, que era una mujer británica que fue ejecutada por militares ugandeses en aparente represalia por la incursión israelí en el aeropuerto ugandés, llevó a una ruptura en las relaciones entre Uganda y Gran Bretaña. Las capacidades de liderazgo de Idi Amin también hicieron que en 1975 fuese electo como presidente de la Organización para la Unidad Africana, una antigua organización para la unión de los pueblos africanos. Esta organización, entre otras cosas, logra que en 1977 los jefes de estados africanos bloquearan una sanción de las Naciones Unidas que habría condenado a Amin por violación a los derechos humanos. Ese mismo año, cuando los últimos diplomáticos británicos se fueron de Uganda, Idi Amin le añade a su nombre el título de conquistador del Imperio Británico, quedando su nombre nominal como el de Su Excelencia Presidente Vitalicio Mariscal de Campo Al-Hadi Dr. Idi Amin, señor de todas las bestias de la tierra y peces del mar y conquistador del Imperio Británico en África en general y Uganda en particular. Otro título que no se puso él mismo, pero que se ganó durante su mandato y sigue resonando al día de hoy, fue el de Carnicero de Uganda.
Con el tiempo, el número de aliados y seguidores de Amin comienza a disminuir y las tropas anteriormente leales empiezan a amotinarse. Igualmente, diversos sectores de la población empiezan a manifestar por su salida. Cuando algunos ugandeses huyeron hacia Tanzania, Amin acusó al presidente de Tanzania, Julius Nyerere, en 1978, de instigar al desorden público en Uganda y tomó represalias invadiendo Tanzania buscando anexar a su país más de 1.800 millas cuadradas de territorio tanzano en la zona de Kagera. Posteriormente, el presidente tanzano Nyerere movilizó un contraataque para recuperar su territorio y expulsó al ejército de Amin con la ayuda de los exiliados ugandeses. Pero el ejército de Tanzania no se quedaría ahí y se lanzaría sobre territorio ugandés. En este sentido, el coronel Muammar Gaddafi envía tropas a su disposición para que Idi Amin hiciera frente al conflicto. Pero la invasión militar por parte de Tanzania, que también contenía numerosos rebeldes ugandeses, y el levantamiento popular que se suscitó en esos días, no pudieron ser sofocados. La batalla se extendió por todo el país y el gobierno de Idi Amin llegó a su fin el 11 de abril de 1979, cuando las tropas de Tanzania capturaron Kampala, la capital de Uganda. Ante las circunstancias, Idi Amin huye y se ve obligado a refugiarse en Libia en 1979 para luego exiliarse definitivamente en Arabia Saudita, donde reside bajo un modesto estilo de vida distinto al que le caracterizó mientras estuvo en el poder. Tras intentos fallidos para recuperar el poder, el 16 de agosto del 2003, Idi Amin fallece en Jeddah, Arabia Saudita, a los 78 años de edad, tras pasar varias semanas en estado de coma por una falla renal, siendo recordado en la era moderna como muchos de los gobernantes que jamás llegaron a pagar por sus crímenes. Su vida personal fue excéntrica, pero pocos datos sobre su familia fueron registrados con exactitud. Según recopilaciones históricas, tuvo un total de 6 esposas y llegó a ser el padre biológico de 43 hijos. El número de muertes durante su mandato nunca se ha establecido de forma consensuada, pero se estima que fueron entre 80.000 y 400.000. La economía también sufrió mucho durante sus años y la conflictividad social solo se agravó. Lo que empezó con una celebrada toma del poder por Occidente terminó en múltiples denuncias y el cambio de relaciones de Uganda hacia sectores soviéticos y no alineados con Occidente. La película El último rey de Escocia recuerda a este personaje cuya dureza sigue siendo objeto de interés y estudio. Les habló Reinaldo Carrillo, espero que les haya gustado este video. Esto fue La Nueva Enciclopedia y los invito a que compartan el material, que le den me gusta, que se suscriban y que nos sigan en nuestra cuenta de Instagram, también llamada La Nueva Enciclopedia.